amigos, soy Luis Bailey, conductor del programa Esto es Ventas con Luis Bailey. Las ventas son la esencia de todo negocio y toda actividad en la vida. Sin embargo, se enfrentan a una situación muy difícil actualmente porque tenemos productos cada vez más indiferenciados, competencia cada vez más feroz, clientes cada vez más formados, más informados y más exigentes, lo cual exige vendedores cada vez más profesionales. El día de hoy vamos a tocar un tema fascinante, que es el tema de negociación, trampas y mitos de la negociación. Todos negociamos todo el día, con nuestros jefes, con nuestros segundos, con nuestros subalternos, con nuestras parejas. Sin embargo, a menudo no lo hacemos adecuadamente. La pregunta es, ¿podemos aprender de los errores más comunes para rectificar nuestra forma de negociar y negociar mejor? En esta oportunidad tenemos a Manuel Bernales, experto en negociación, docente de Pacific Business School y consultor en negociación, y vamos a tocar el tema de trampas y mitos de la negociación. Bienvenido, Manolo, a nuestro programa. Buenos días. Luis, un gusto nuevamente. Solamente comentar un tema además de fondo, ¿no? Muchas veces venimos preparados desde la parte teórica para enfrentar las negociaciones con una serie de recomendaciones de los libros. Pero en la práctica encontramos muchas veces que ciertas tendencias, algunas no de libros, algunos incluso de las recomendaciones que o por sentido común o porque así se hace, entre comillas, ¿no es cierto? Vienen una serie de prácticas, pero que muchas veces son contraproducentes, ¿no? Y hay trampas y hay mitos que normalmente se dan, pero que hay que evitar y que son la causa muchas veces de negociaciones en las cuales uno no obtiene los mejores resultados, incluso a veces tiene malos resultados. Claro. Vamos a tocar todititos estos temas que me parecen súper importantes y sobre todo viniendo de una persona como tú, que es un experto con mucha experiencia, ¿no? Y nos va a visualizar, nos va a ayudar para descubrir, ¿no? Vamos con el primer punto, vamos con el primer punto que... Vamos con el primer punto. Que a ti te gusta ir al grano, así que vamos con eso. Ok. ¿Qué opinas? ¿Quién dice primero el precio tiene las de ganar? ¿Vende o no vende? Ok, mira, este tema a mí es uno de los que más me gusta, este mito, ¿no? Normalmente la gran mayoría de peruanos, y ojo, que esto lo he visto en costa, sierra, selva, zona rural, zona ciudad, ¿no? Espera que sea la otra parte la primera en abrir la boca, ¿sí? Hay esa tendencia, no, usted primero, no, entonces, y es más, a veces se genera un poco de conflicto porque la otra parte no abre la boca, no dice un precio, no señala una dirección, ¿no? Pensando, y acá viene mi palabra, erróneamente, que si la otra persona habla primero, uno va a tener una ventaja. Y no es así. Está demostrado, este sí es un tema que está demostrado en algunos ejercicios, pese a que en la práctica hay a veces, incluso en algunas sugerencias de algunos teóricos de la negociación, la idea de esperar que la otra parte hable primero, pero en el tema del precio, la tendencia es que el que pone primero un precio marca una dirección, ¿no? Ojo, acá hay un tema además ya de un proceso sutil de esa valoración de la estrategia que tiene que ver con la práctica que hay. ¿A qué me refiero? ¿No? Algunas veces tú puedes poner un precio muy por encima, si es lo que te interesa, o muy por debajo, y marcas una tendencia. Ojo, si ese precio está muy separado, muy alejado de lo que normalmente se podría esperar, corres el riesgo, ¿no es cierto?, de quebrar esa negociación. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Ese cálculo tienes que hacerlo, ¿no es cierto?, sobre la base también de lo que la otra parte espera. A veces no tienes ese elemento, pero ahí viene la experiencia, ¿no?, para poder tratar de que haya una tendencia. Ojo, en ciertas negociaciones donde las partes están amarradas, dependen de sí y tienen que llegar a un resultado, esta tendencia es mucho más fuerte, ¿no? Cuando no hay precios de referencia, también se marca. ¿Quién tiene por ejemplo, un elemento que hace que esta sugerencia cobre mayor valor es cuando el tiempo no está, ¿no es cierto?,
del lado tuyo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, entender todos estos elementos para aprovechar este efecto. Te cuento muy brevemente un ejercicio que a veces hacemos. Dale, dale. Es una locura, pero es así. Este es un ejercicio para estimar el precio de un producto, ¿sí? Y antes le das una información que no tiene nada que ver con ese producto, simplemente un número asociado al número de calorías que puede comer una persona, lo que fuera, un número X. El ejercicio nos demuestra que ese número, pese a que no tiene nada que ver con el producto o con el servicio que tú estás ofreciendo, marca una tendencia en la mente de las personas y marca un sesgo. Entonces, lo que les quiero decir es que eso, el hecho de esperar a que la otra parte ponga el precio es un mito. La experiencia nos muestra que conviene, muy por el contrario, ser el primero en marcar la tendencia en la fijación del precio, ¿no? Y en reuniones en las cuales hay mucha presión, sobre todo presión de tiempo, conviene ir preparado para dar la primera palabra respecto al precio. Interesantísimo, ¿no? Porque, en primer lugar, lo que dices tú incluye un sesgo, ¿no? Y en segundo lugar, sirve para medir la otra parte, como tú dices, ¿no? Si te das muy arriba, puedes tener una reacción adversa, pero si te vas ligeramente superior, anclas tu posición y la posición de ambos, y eso discurre sobre el anclaje. Entonces, es al revés, ¿no? Si yo anclo hacia arriba, no es lo mismo que si anclen la otra propuesta hacia abajo, porque ya hay un rango en el cual voy a perder, ¿no, Manolo? Sí, Entonces, y déjame darte dos ejemplos más que son bien interesantes. no, ya no mentiras, dale. Hemos hablado sobre todo en precios de bienes y servicios en una negociación sobre todo comercial, ¿no? Ahí Claro. eso tiene esas características. También tienes otro tipo de negociaciones como son las negociaciones con comunidades, ¿no? Ajá. Y acá hay un efecto todavía mucho más poderoso. El ancla es muy fuerte, particularmente si tú esperas que la otra parte, ¿no es cierto? En este caso, vamos a imaginar tú eres la empresa, la otra parte es la comunidad, suelte un precio porque estos procesos de decisiones colectivas generan mucha identidad, generan mucha ancla y a veces es muy difícil bajar esas sobreexpectativas que se crean, ¿no? Exacto. Otro ejemplo que te pongo ya desde el punto de vista cultural, ¿no? Hace algunos años atrás estuve en Marruecos. En estos países árabes, ¿no? De una gran tradición, entre comillas, de estos procesos de negociación, tienen la tendencia a, en las negociaciones cotidianas, a fijar precios desorbitados, ¿no? Y son ellos los primeros en dar los precios, pero tienen también la cultura de que se valore ese espacio de negociación y esperan que des tiempo. Como yo estaba de turista, me costaba muchísimo cuando yo tenía apuro de tomar un taxi, imagínate, entonces tenías que negociar el taxi. Si acá crees que negociamos el taxi en el Perú, no tienes idea lo que es en ciertos países, ¿no? Me resultaba muy difícil. Entonces, lo que tenía que hacer era, tenía que salir más temprano, ¿no? Sabiendo que iba a perderte tiempo en la negociación del taxi. Para mí era una locura, ¿no? Ahora, ojo, a manera de comentario, nada más muy interesante, como a veces no tenía ese tiempo, finalmente logré, cerca había una empresa, un restaurante de pizza delivery. Entonces al final llegué a un acuerdo ahí con varios de las motos que les pagaba extra y me llevaban, tan feliz y llegaba rapidísimo a todos los lugares. A mí personalmente ese tipo de negociación muy demandantes, cuando no tienes el tiempo, te generan una situación de perder, ¿no? Entonces esto hay que considerarlo, el tiempo como un factor restrictivo en algunas negociaciones. Claro, ahora, en ese caso podemos llegar a la conclusión en el segundo, en el de las pizzas, que tú tuviste opciones y al tener otras opciones tienes más poder sobre una limitante, que en este caso era el tiempo. Entonces, uno de los factores, como dices tú, uno de los factores críticos es el tiempo en toda negociación. Cuando el tiempo está a favor tuyo y cuando el tiempo está en contra. En este caso, el tiempo está en contra tuyo. Entonces, o cedías o veías otras opciones. Abres la cancha y ves otras opciones, ¿no? Interesante, correcto. Y todo eso tiene un gran impacto, ¿no? Y sobre todo, esta gente cultural y en todos lados, ¿no? Cuando vemos que ponemos nosotros el primer precio y miramos a la otra, la cara, la expresión de la otra parte, ¿no? A partir de eso,
es una forma de ver cómo medir a la otra parte, pero la idea no es tampoco tener algo fijo, sino flexible, ¿no? ¿Tú qué dirías a eso al Sí, mira, respecto, una Manolo? cosa más y me has hecho acordar algo muy importante. Hoy en día, el canal o el medio a través del cual se están haciendo la mayor parte de procesos de negociación y sobre todo de compra y venta de bienes es a través de Internet. De eso no hay la menor duda. Nosotros ahí tenemos un severo problema. Las principales plataformas que se utilizan, o sea, Mercado Pago, no es cierto que tú sabes, es la número uno en Argentina, un monstruo a nivel de la región, u otras, Facebook también tiene plataformas de venta para los pequeños minoristas de bienes o de servicios, ¿no? Tenemos un problema muy marcado y es que las personas, siguiendo este mito, no ponen el precio, ¿no? Entonces, hay una situación muy desgastante hacia el cliente, ¿no? Que tiene que navegar por una infinidad, ¿no es cierto?, de publicaciones para tratar de encontrarla. Se le traslada un peso muy fuerte, ¿no? He observado que hay ciertos vendedores, ¿no es cierto?, que ponen un precio y con una pequeña nota, ¿no? Podemos negociar, ¿no? Hay un pequeño espacio para Es como negociación. cuando vendes un carro de segunda mano. Es negociable. A tratar. Precios a tratar. Así es, así es, así es. Entonces, normalmente, eso va a generar que no captes a tu cliente, ¿no? Salvo que tengas exactamente el cliente que es el producto específico que está buscando y que en otros lugares no lo encuentra, lo cual hoy en día es casi imposible, ¿no? Entonces, ese es un error, ¿no? Aplicado en este caso a la venta a través, pues, de redes sociales, ¿no? O de plataformas de comercio electrónico. Por ejemplo, ahora tengo una consultoría y me dicen, mira bien, ¿ah? Nuestro presupuesto es 100. ¿Qué te están diciendo? Correcto, que lo máximo que te van a pagar es 100. ¿Hay una Esa es forma de una, negociar? mira, esa Puede decirle estrategia, ahí también, puede decirle ahí, ok, 100 más IGB. Ajá, te estás yendo un poquito más, ¿no? O justificar las alternativas, pero ya te están anclando, ya te están ubicando, ¿no? ya, Y son las reglas me las gusta, que me tienes que gusta, me jugar. gusta tu pregunta porque tiene que ver cómo te preparas cuando la otra parte ha hecho su tarea y ancla el precio y te lo ancla de repente o muy Pero, abajo cuando tú eres el beneficiario del precio o muy arriba cuando tienes que pagar. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Número uno, evidentemente tú tienes que estar preparado y tienes que tener referencias, ¿no es cierto? Haber investigado un poquito tu mercado. Eso es fundamental. O sea, si tú no vas preparado a una negociación, un buen vendedor te almuerza totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo te preparas? Evidentemente, bien informado, oye, pero ese precio que me estás dando no es un precio de mercado. Sin embargo, conversémoslo un poco y ahí tienes que entrar un poquito ya en la profundidad. El tema del IGB, el tema, ok, pero ¿de cuántas horas estamos hablando? ¿De cuántas personas? ¿No es cierto? ¿Es presencial? ¿Es virtual? Entonces, es varios acá en Lima, elementos. es en provincias, si es en provincias, cuántas horas me tomo, el taxi, la movilidad, mi tiempo, el hospedaje, tacatán, tacatán. Todo eso. ¿No? Entonces, eso significa que, ojo, para quien está acostumbrado a negociar, puede ser que ya no necesites tener todos esos elementos porque estás acostumbrado a hacerlo y está acá en tu chip. Pero si no es una negociación en la cual tú recurrentemente transitas, prepárate. Por favor, tu hoja, anotas algunos precios de referencia, algunos datos que vas a necesitar. Si vas a una negociación sin estar preparado, tienes las de perder. En toda negociación hay que estar preparado. Eso es fundamental. Correcto. Acá podemos concluir, estimado Manolo, que la preparación es súper importante para unos autores. Algunos autores dicen que el 90% del éxito tiene que ver con la preparación. Estos negociadores iluminados ya no hay, cada vez hay menos, ¿no? Correcto. Entonces la preparación es fundamental. Sí. Bien, Manolo, una pregunta que siempre nos hacen y los vendedores, ¿no es cierto? Y nos dicen, pero ingeniero, la propuesta de la competencia es más baja, el precio de ellos es más bajo, como si fuera una relación absoluta el precio, ¿no? Digámoslo así, en forma clara, ¿no? El precio es absoluto, el precio más bajo siempre gana. ¿Qué nos dirías, Manolo? Mira,
En estos 2 últimos años, producto de la pandemia, de todas las restricciones, de los encarecimientos logísticos e insumos, en ciertas empresas han estado atravesando este problema, ¿no? Y de una manera muy fuerte. Algunas Muy veces ya el marcada. equipo sabe que tu precio frente a la competencia duele y evidentemente siempre va a haber asociado una reducción de la clientela y del público que te va a comprar. Eso evidentemente es una tendencia, pero es eso, es una tendencia. Cada proceso de negociación es único. Y acá viene un tema muy importante, ¿no? El precio no es un factor determinante y eso hay que aprenderlo, no es un factor determinante. ¿Qué es lo determinante en un proceso de negociación? Lo más importante de todo es la confianza. Es más, si alguien te ofrece confianza, normalmente el público, el cliente, está dispuesto a pagar un sobreprecio por esa confianza. ¿Confianza en qué? Básicamente en 2 cosas, ¿no? Primero, la confianza en que va a tener un producto de calidad que le va a llegar, ¿no es cierto? Que va a estar en buenas condiciones, que la persona que te lo vende se va a hacer responsable, ¿no es cierto?, de cualquier falla o deficiencia que pueda tener. Eso ya hace que una persona esté dispuesta a pagar un sobreprecio. Y lo otro es el enganche que hay al saber que la persona que te ha atendido entiende, te ha escuchado, sabe lo que estás necesitando. Entonces ahí se crea ya una disposición a poder pagar un precio mayor. Entonces, eso es muy importante, pero requiere de un proceso de venta en el cual pasas de ser, voy a utilizar el ejemplo que algunas veces ya lo hemos conversado acá, de ser un representante de un banco, por ejemplo, a ser un asesor, ¿no? El asesor no es aquel que te dice, mira, tenemos estos productos, estas tasas, bla, 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 y empieza a hablar como un loro, no. El asesor es el que te pregunta, entiende lo que necesitas, crea un vínculo y te da una serie de sugerencias entendiendo tu problema. Es muy probable que ese cliente esté dispuesto a pagar ese sobreprecio, ¿no? Es muy probable. Ojo, siempre hay los clientes duros, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner el contraejemplo de eso, ¿no? Algunas veces, si tu producto es un producto muy genérico, muy estándar, a veces también se aprovechan del vendedor, van donde ese vendedor, le sacan la información y se van a comprar el mismo producto más barato, ¿no? Cuando no tienes ese espacio y esa relación entre el producto, ¿no es cierto?, y el vendedor. Pero hay que crearla, ¿no? Esa relación es importante que hay que crearla. Eh, y hay muchos casos, ¿no es cierto?, en los cuales ciertos clientes tienen pavor a esta compra despersonalizada, sin relación, porque tienen el cliente que tiene experiencias malas con productos o servicios es el que más está dispuesto a pagar un sobreprecio. Y acá siempre viene mi pregunta, ¿quién no ha tenido experiencias malas en compras? ¿Quién? No conozco una persona en el planeta que no haya tenido una experiencia negativa. Entonces, hay que apelar a eso porque permite crear una relación y sobre todo relaciones de largo plazo con clientes, ¿no es cierto?, que te van a ir comprando de acuerdo a la naturaleza de tu producto, de tu servicio, lo que necesitan. Así es. Correcto, bueno, entonces tú has tocado un tema muy importante, que es el tema de la confianza, ¿no? La confianza en la cual no seas un vendedor transaccional, sino un vendedor consultivo que hace preguntas, ¿no? Que hace preguntas y que le da respuestas, ¿no? Entonces, ahí radica gran parte la diferencia, ¿no? Cuando tú a menudo le dices al cliente cosas que él no sabía, pero que le van a servir a él. A menudo has notado, Manolo, que el cliente te llama cuando ya tiene ya tiene el pedido ya casi hecho, porque ya sabe que tú le vas a decir que tú eres el mejor, pues. Tú eres el mejor, tú eres lo máximo. Todos son los máximos, todos son líderes. Pero cuando tú enganchas, ¿no es cierto?, en la venta consultiva, tu beneficio porque al final el producto es un medio para brindarle una solución al cliente, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú enganchas esto, ya estás, ¿no? Ahora, ese tema también es importante cuando dices tú que cuando mi producto se convierte en un commodity, le usas tu presupuesto lo usas y se lo das a la competencia y estás brindando lo que me da cólera a menudo es brindar asesoría, yo le llamo asesorías gratuitas. Así es. Asesoría gratuita, bien triste, ¿eh? Pero a menudo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer?
para eliminar un poquito esas asesorías gratuitas, ¿no? O sea una puede ser, ok, hablas con el responsable, con el dueño del circo, porque cuando hablas con los escalones más abajo, eres un número nada más, ¿o no? Eres un número. Y hablar con el usuario. ¿Qué me podrías decir de tu vasta experiencia con respecto a eso? Mira, me has hecho acordar un ejemplo ferretero, ¿no? Evidentemente hay clientes que a veces van, ¿no es cierto?, por problemas menores, entonces es un pequeño gasto que haces, ¿no? Pero ahí tú vas diferenciando un buen servicio, ¿no? La típica pregunta en algunos, por ejemplo, temas de fontanería. Caballero, usted en su casa tiene agua blanda, tiene agua dura, ¿no? Entonces, y a veces la gente no sabe, entonces le explicas. El tiempo que tú inviertes te permite crear ese vínculo. De repente, en ese momento, si la persona tiene a la mano el producto que le han sugerido, pues va a pasar lo que tú estás diciendo, ¿no? Se va a aprovechar, va a tener esa asesoría gratuita. Pero cuando tú ya estás hablando de un proceso, por ejemplo, de un constructivo, ese cliente evolucionó, hizo sus ahorros, está construyendo su casa, o la está ampliando, está haciendo su segundo piso, ¿dónde va a ir? ¿No? Y tú tienes que asegurar ese balance entre tu asesoría, entre el precio, ¿no es cierto? Y tratar de crear esa relación que te permita aprovechar al cliente en su momento óptimo, que es cuando va a tener un volumen de compra, ¿no es cierto?, muy importante. Probablemente en los momentos constructivos, en la mayor parte de la vida de las personas, se hace una sola vez en la vida, pero te vuelves en un cliente top, ¿no es cierto? Porque estás construyendo tu casa, imagínate la cantidad y el volumen de productos que vas a necesitar, ¿no? Claro, claro. Yo me acuerdo cuando capacitaba gente en una empresa que vendía productos de medición, balanzas, y me hablaban los vendedores transaccionales y me daban las características de la balanza y le decía, trae la balanza, tápala. La tapaba. Háblame de los beneficios. No me hables de las características. Y esos beneficios, ¿cómo lo enganchamos con el cliente? El resto es cuento. El cliente no compra un taladro, compra un instrumento para hacer un hueco en la pared. Eso lo tenemos que hacer y además la negociación consultiva también es importante, ¿no? Súper importante en ese sentido. Manolo, ¿qué me dirías sobre esto? Un buen argumento puede asegurar una mejor negociación. Ya, este es un tema clave, ¿no? El tema de la argumentación. El problema con la argumentación es que puede estar muy cerca de comenzar a discutir, a rebatir. Entonces, hay que tener en cuenta que esa argumentación, ¿cómo la enfocas? Y voy a volver a lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, ¿estás argumentando en el canal de la asesoría o estás argumentando en el sentido de yo quiero demostrar que tengo la razón? Entonces, eso es muy importante para establecer lo que hablábamos al principio, el vínculo de confianza, ¿no? Ah, Entonces, ojo, siempre hay que estar, hay que tener en mente buenos argumentos respecto a los productos y los servicios que uno da, que te enganchen a tu proceso de venta, ¿no? Por ejemplo, a todo lo que es la postventa, ¿no? Eso es fundamental, como te decía en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, tus argumentos te deben de llevar no solamente al producto, sino te deben de permitir de salir de esa batalla para entender, por ejemplo, cómo trabajas cuando alguien tiene un proceso de venta mayor, cómo es que lo asesoras, cómo es que puedes, ¿no es cierto?, crear ahí un canal para que pueda obtener los productos que necesita y cómo lo va a ir pagando, etcétera, ¿no? Pero entender la argumentación no en esa mirada corta, sino en esa mirada grande, ¿no? Y también hay que estar preparados de toda manera, y eso también es hacer la tarea de los vendedores, para esos argumentos que tú ya los conoces. En clínica de ventas, tú debes de recordar que se hace mucha clínica de ventas, los equipos de venta de cajón, tú ya estás preparado para todos los argumentos que sabes, porque no salen de la nada, sabes que siempre se presentan, ¿no? El ejemplo típico, por ejemplo, en el caso de los servicios financieros, las tasas, ¿no? O en algunos casos como los que hablábamos de productos que a raíz del COVID, de los problemas logísticos, se han encarecido, ¿no? Pero señor, su producto está mucho más caro que el... Entonces, ya tú sabes que eso va a venir. pero de todas maneras, Tú ya tienes que tener esa respuesta y tienes que tener una, dos y tres respuestas para esa misma objeción, ¿no es cierto?
claro, claro. De todas maneras, ese tema va a venir. Por lo tanto, también para evitar choques frontales, a menudo es bueno preguntar, ¿no, Manolo? Preguntar, para evitar porque a veces dicen, no, esto es así. No, un momentito, yo no creo que sea así. Ya entraste mal, ya entraste mal. Y cuando llegas al cliente a traer las preguntas, porque a menudo el cliente te dice la solución, ¿no es cierto? Y entonces eso se llama la ley de reciprocidad, para ser recíproco entre lo que dice y lo que hace, te va a seguir, ¿no? Entonces, déjeme entender, señor, lo que usted me está pidiendo es esto, A, B, C, este pechito. Ahí le das con todo, pero ya no te puede decir, no, yo no te he pedido esto porque ya te lo digo, ¿no? Entonces, y eso es lo que vemos mucho, ¿no, Manolo? En las clínicas de ventas, que todo el mundo te dice que es bueno escuchando y a la hora que haces el juego de roles no te escuchan nada. Mira, Es una mentira, es una mentira universal esa cuestión. esa es la mentira máxima de los equipos de venta. Yo siempre asesoro, no asesoras nada. No ¿Sabes asesoras nada. cuánto tiempo tiene ese negocio? ¿Cuáles son los problemas que ha tenido? ¿Cuándo le ha faltado capital? Porque a todos los negocios le han faltado capital. ¿Cuándo ¿Qué obstáculos tienes? ¿Cómo tienes que hacer para llegar? ¿Cómo encajo yo? Nada, dice usted lo que necesita es taca, 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 taca. Ojo, sí he tenido algunos casos de vendedores que a su cliente lo conocen al revés, al derecho, te dicen su vida, te dicen sus problemas familiares, cómo han impactado en el negocio. Entonces, ya ese conocimiento, ya tú te imaginas, ese vendedor es un aliado estratégico. Llegar a ese nivel, me quito el sombrero. Hay vendedores que llegan a eso, ¿no? Esa fuerza de ventas vale oro. Correcto, pero ojo, ¿no? O sea, puede ser súper empático, ¿no es cierto? Te puede caer súper bien, te puede escuchar, pero si no te resuelve, tampoco, ¿no? Ojo, porque puede ser un buen pata para que te tomes un café, pero a nivel consultivo no le resuelves. Entonces, bueno, en eso la ventaja de los equipos de venta es que el resultado siempre va a estar ahí. El que no llega a la meta, el que no tiene resultados por encima, no, ahí sí, yo no me preocupo tanto por eso porque en ventas los coordinadores, los jefes, los gerentes de ventas saben los números de su equipo, eso es de ley, ¿no? Eso es, no hay un sobreviviente que no tiene el resultado que tú estás señalando, ¿no? Un vendedor de larga trayectoria no se acostumbra a que sus resultados tienen que respaldar, pero alguien que está comenzando muchas veces puede caer en el problema que tú señalas, ¿no? Y creer que es un buen vendedor, que es lo peor. Eso es lo peor, ¿no? A eso siempre hay que ponerle, yo sugiero siempre ponerle a un mayor, ¿no? A un senior para que lo guíe, siempre y cuando sea ético. Porque si no también te lo malogran al pobre jugador nuevo que está empezando y le enseñan ciertas cosas. Ya, Manolo, miren bien, este es un tema muy, muy latino, que es el que yo veo siempre, es que, y lo ves incluso en los test de negociación, ¿no? En el cual el vendedor nuestro está acostumbrado a una venta distributiva, ¿no? O sea, lo que yo gano, te lo quito, ¿no? Pero se habla mucho del ganar, ganar. Todo el mundo habla mucho, suena bonito. Es más, ¿qué esperan en esa negociación? Les preguntan, yo quiero aprender a ganar, ganar. Pero a la hora que tú ves sus hábitos, no es ganar, ganar, sino es distributiva, ¿no? Entonces, y este es un tema muy latino, porque estamos acostumbrados a regatear en nuestra cultura y no identificamos los actores que nos pueden servir en el largo plazo, ¿no? Mira, ¿Qué me dirías tú para tener una negociación ganar, ganar? Porque esto es un hábito, ¿ah? Y hay que cambiarlo, ¿no? Mira, ¿qué dirías tú? Mira, yo he estado, a raíz de la conversación que tuvimos preparando este programa, estuve conversando y pensando sobre este tema en particular. Y creo que hay un escenario que es el más árido, ¿no es cierto?, para crear una negociación, ¿no es cierto?, con valor agregado. ¿Cuál es este escenario? El escenario de las negociaciones sindicales. Este es un escenario donde las personas vienen muy formateadas, muy difíciles. Es más, tengo gerentes de empresas que algunas veces me dicen, no, pero mira esa teoría que me hace de crear valor. De acá el sindicato viene y lo que quiere, ¿cuánto es el aumento? Y se ponen en posiciones muy duras. Ya no te estoy diciendo el sindicato, la propia empresa, ¿no? Entonces, acá viene un poquito la práctica y cómo debemos apalancar a la representación sindical, pero también, ¿no es cierto?,
al equipo negociador de las empresas para cambiar esa percepción que hay sobre los procesos de negociación. No es fácil, pero se necesita hacer, sobre todo para tener relaciones de largo plazo, ¿no es cierto?, que apunten y que sean constructivas. Esto es para mí lo más difícil, ¿no? De lograrse, se va a lograr, va a tardar tiempo, pero tienen que ver con las maduraciones propias, ¿no es cierto?, tanto de la representación sindical y de la evolución en el tiempo del sindicato, como de la propia empresa. Ejemplos negativos, ahora, son los que más abundan. Te voy a dar uno que recuerdo mucho de un primo mío, ¿no?, que tiene una de las empresas de fabricación de cables más grande del Perú. No es la más grande, pero una de las más grandes. Le tocó justamente eso, la tradición de un sindicato duro. Quiero esto, ¿no es cierto?, cerrado. Y con esa idea muy popular de defenderse, de que la otra parte, ¿no es cierto?, es el enemigo, y te cierras a toda costa, lo que causó una huelga en la cual ambas partes perdieron mucho, perdieron y mucho, ¿no? ¿Qué pueden perder? Evidentemente en una negociación sindical pierdes días de producción y pierdes días pagos. Entonces, irte a una huelga muy larga en la cual no vaya a ser, ¿no es cierto?, como parte de este proceso reconocido esos días sin trabajo, entonces la factura fue muy grande para ambas. Estos procesos o estas situaciones límites también son una oportunidad para tratar de cambiar, ¿no es cierto?, ese modo de relacionarse, pero no es fácil. Eso sí hay que aclararlo. No es fácil porque uno lo tiene muy metido en la cabeza cómo es que debe ser, ¿no es cierto?, un determinado líder sindical, un secretario general, vamos a imaginar, del sindicato. Entonces, eso es difícil, pero ojo, acá también quiero advertir algo. Yo sé que nos van a ver muchos empresarios. ¿Sabes quién está cambiando más su percepción? No son los empresarios, ni los abogados de las empresas. Son las organizaciones gremiales, son en algunos casos las comunidades. Son quienes más han aprendido de procesos que tienen un impacto muy fuerte en sus vidas. Entonces he visto algunos líderes, dirigentes gremiales que han cambiado radicalmente su visión y su forma de negociar sus pliegos sindicales. Pero se enfrentan a esta mirada más tradicional del empresario, ¿no?, que dice, no, pero si ustedes lo único que quieren es tal cosa, ¿no? Entonces, cuesta. Estos son probablemente los procesos que más tarden en términos de ir hacia otro proceso, ir hacia otra forma, ¿no es cierto?, de negociar y buscar acuerdos, ¿no? Pero tienen que ver con cómo estamos anclados, ¿no? Y la dificultad que nos demanda pensar que la otra parte puede comportarse de una manera distinta. Eso es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, en el caso de estos empresarios, como tú lo dices, que tienen ciertas creencias preconcebidas, podríamos llamarle creencias distorsionadas. Esto quieren todo y no quieren dar nada, y ya te predisponen para una inadecuada, podríamos llamarle una inadecuada negociación. Por otro lado, en estos temas de negociaciones sindicales, tienes distintos stakeholders, como dices tú, ¿no? Distintos líderes sindicales que tienen distintos objetivos, obviamente, distintos a los tuyos, ¿correcto? Y tienen un tema de imagen también, porque tiene que vender su imagen frente a la comunidad, diciendo, yo estoy peleando por ustedes, un momentito, ¿no? Yo estoy sacando lo máximo para usted, ¿no? Entonces, quizás ahí, de repente, tendríamos que trabajar un tema de liderazgo adaptativo, ¿no? O sea, adaptarnos a la otra parte y ver cómo el tema no es simplemente una solución técnica, sino una solución adaptativa, ¿no? Reducir, digamos, las expectativas de la otra parte a través de la cercanía que tenemos con ellos para poder llegar a un buen puerto, ¿no? No es fácil para nada. Y eso cuando hay más actores involucrados, Manolo. Más sí, actores sí, sí, sí. involucrados. Es más complicado. Y tiene que ver quién tiene el poder, cuál es el perfil de cada uno. Y podemos pasarnos, y esa es otra entrevista. Ya Pero podemos pasar. déjame darte ahí una nota nada más de lo que acaba de señalar, que es muy importante, y ahí viene un poco el equipo profesional. Por ejemplo, ¿a qué me refiero específicamente? Me has hecho recordar de ciertas negociaciones con comunidades donde tienes una dirigencia. Ajá. Realmente las dirigencias cambian cada año o cada 2 años, ¿no? Esa es la tendencia. Pero cuando cambian, ¿no es cierto?,
el nuevo presidente y su directiva dice cómo yo me diferencio del anterior y quieren marcar por lo general un paso mucho más fuerte, más duro, ¿no? Entonces, Ajá. eso arrastra y tiene un efecto en la negociación. Lo mismo pasa con algunas autoridades locales, como alcaldes, distritales, ¿no? Que evidentemente buscan las mejores condiciones para la población. Entonces, nos enfrentamos, ¿no es cierto?, esa doble presión, ¿no es cierto?, de lograr un acuerdo, pero también de marcar una diferencia respecto a la gestión anterior. Así Entonces, es. es muy importante prepararse en la negociación para entender esa demanda y ese rol que la otra parte espera cumplir y que es muy fuerte, ¿no? Son escasas esas transiciones, ¿no es cierto?, donde las autoridades, los mismos líderes sindicales, vean al anterior, no sé, como la evolución, como la secuencia natural, ¿no es cierto?, del desarrollo de una organización. Entonces, hay que tomar eso en cuenta y como tú dices, es uno de los retos, ¿no? Y ahí viene un poco la experiencia, ¿no? La experiencia, estar cerca, porque recuerda, estos líderes sindicales representan a una comunidad. Entonces, tener claro cuáles son las necesidades de la comunidad para, a través de este traductor, llamémoslo traductor, ¿no es cierto? Decir, ok, ¿cómo puedo impactar ayudando a tu comunidad, ¿cierto? Pero no maltratando la viabilidad futura de la organización, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? Y eso hay que trabajarlo, ¿no? En una época estuvimos con un sindicato, igual, pliego reclamos, y me pidieron que hablara con las mujeres, ¿no? Del sindicato, las trabajadoras, y se le ocurrió al gerente general una idea excelente, ¿no? Trabajar con ellos un plan de vida, ¿no es cierto? ¿Qué pequeños negocios podría trabajar cada uno de ellos? Es impresionante. Nos juntamos con las personas del sindicato, las damas, todas mujeres. Obviamente las mujeres tienen, es un tema de género, en el ADN el tema de su familia y sus hijos. Entonces, cada una tenía su casita, alquilaba un localcito, tenía un carrito sanguchero, ¿no es cierto? Que tenía un cuartito para hacer salón de belleza, y hicimos con ellos un plan de trabajo, un pequeño emprendimiento. De tal forma que, como no son eternas, en algún momento esto en paralelo le iba a generar un ingreso, una mayor tranquilidad y una menor presión con el sueldo, obviamente. No saben lo que pasó. Cambiaron 360 grados. Me adoran, me Mira, adoran. mira, Pero mira, estás manejando un futuro paralelo a la empresa y sin embargo, ¿no es cierto? Súper felices y su actitud cambió 360 grados y se llevó a un buen puerto. Y nada, cuando tú le tocas, por ejemplo, esta fibra sensible de los hijos, la mujer, todas te hablaban de que si sus hijas estaban estudiando, querían estudiar, qué es lo que tú quisieras en los próximos 10 años. Salió eso y nos fue súper. mira, ahí me has hablado de un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona y que es el efecto de diferenciador de las mujeres, ¿no? Y el rol de las mujeres y la Absolutamente. de cambiar muchas veces esa mentalidad machista que además en la práctica no tiene cabida, no tiene ninguna No. cabida, ¿no? La realidad es muy fuerte. En los estudios, cuando estuve haciendo mis investigaciones del doctorado, justamente se centraron en el emprendedor, ¿no? Ah, Particularmente los emprendedores universitarios y luego otro tipo de emprendedores. Pero en el caso de los emprendedores universitarios, no había muchos factores diferenciadores entre hombres y mujeres, pero había uno en particular que sí estaba asociado a la intención emprendedora y al buscar generar tus propios ingresos y tu propio negocio. ¿Y sabes cuál era? Era la experiencia en la familia de que tu madre haya tenido su propio negocio. Ese factor era muy determinante, más de que tu padre lo haya sido. Que tu padre haya tenido su propio negocio no es tan determinante como si lo haya tenido tu madre. Tiene un efecto muy poderoso sobre las personas. Y en general eso se entiende, ¿no es cierto? En este contexto familiar, el vínculo madre-hijos es muy fuerte, no solamente desde el tema de aspecto, cariño, cuidado, sino también de hábitos, pautas, idearios y la necesidad también de la que estamos hablando, de emprender y de poder sacar adelante un negocio, ¿no? El ejemplo de la madre es muy poderoso.
¿Tú sabes qué palabra yo repetía? En todas las capacitaciones. Recuerda que muchos de ellos son familias monoparentales, ¿eh? Madres que son madres y padres. Trascendencia, trascender. Que tus hijos empiecen en tus hombros y tengan un futuro mejor. Les encantó. Y sobre eso hicimos un plan, un plan de emprendimiento para cada una. Y salió y les encantó, ¿no? Esperemos que todo bien. Bien, Manolo, hay un tema que a menudo vemos y es una trampa. Hablando de nuestro título, Trampas y mitos, ¿no es cierto? Que muchos de nosotros la tenemos, que es, como dirían en Harvard, estás en la batalla, pero no subes al balcón, ¿no? Y entonces, tienes acciones preconcebidas, tú visualizas antes de una negociación un escenario, ¿correcto? Y luego te das cuenta que la realidad es otra, ¿correcto? Pero como tienes acciones preconcebidas, sigues tu acción porque ya estás en la batalla y tienes dificultades para mirar, ¿no es cierto? A través de una visión holística, subir al balcón y ver lo que está pasando y cambiar el rumbo de acción. Y lo vemos muchísimo y creo que es una trampa muy fuerte, ¿no? ¿Qué nos dirías al respecto, de acuerdo a tu experiencia, Manuel? Sí, me gusta la pregunta que haces, ¿no? Hemos dicho que uno tiene que prepararse siempre para todo proceso de negociación, ¿no? Entonces, un buen negociador, un buen vendedor hace su tarea, hace su bosquejo, hace su plan, ¿no es cierto?, con respecto a lo que va a desarrollar en ese momento clave, ¿no? Pero algunas veces, como tú señalas, nuestra perspectiva falla, ¿no? Falla, pues. ¿Cómo va a ser ese Tu cálculo, escenario? o te faltó información, o te pasaste de optimista. O llegas a un escenario totalmente distinto, ¿no? Y en Tal vez de una cual. negociación con quien toma decisiones, tienes una negociación familiar o tienes una negociación con un gerente que tiene otro tipo de visión. Entonces, es muy importante poder tener elementos de negociación para replantearte en el momento, en ese mismo instante, tu estrategia. Esto es difícil. Ahora, Es número uno, difícil. ¿cómo se logra? Es difícil, ¿no? Para mí es uno de los temas más retadores, ¿no? Que te preparas, vas hacia esa dirección y de repente la reunión va en otro lado totalmente diferente, ¿no? Y todo lo que has hecho no solamente no sirve, sino que te perjudica porque no te permite enfocarte en un escenario que es diferente, ¿no? Entonces, la primera recomendación, los procesos de negociación es como volar, necesitas horas de vuelo. Entonces, tienes que foguearte. Por eso la importancia, como tú decías, ¿no? Poner a una persona mucho más entrenada, ¿no es cierto? Con alguien que recién está comenzando, ¿no? Un poco para guiarlo, para entender las situaciones tipo y este tipo de situaciones en las cuales tienes que replantearte las cosas. Entonces, número uno, necesitas foguearte y tienes que buscar esas oportunidades. Te doy un ejemplo que utilicé producto de la pandemia, ¿no? Yo no había visto nunca temas de alquileres. No había sido un mercado nunca para mí. Sí, el tema de alquileres, negociación de alquileres. Pero en pandemia, el problema más fuerte que hubo fue locales comerciales que necesitaban renegociar el precio de alquileres. Ese problema fue, no te imaginas la demanda que hubo para ese problema. No Era te imaginas, gigantesco. sí imagino, porque yo tengo alquileres. Ah, lo sabía Imagínate, yo. he tenido que bajar 20%, 30%, hasta 50%. Se te Así es. iban. Entonces, lo que tenía en una oficina, la oficina la pasaron a su casa. Tenías un tremendo problema, ¿no? Ha habido un cambio. Y encima, Manolo, tienes cuentas que pagar, porque tienes los gastos de mantenimiento, y hay mantenimientos en zonas en las cuales son más caros y es más complicado. Para mí, ese aspecto ha sido un reset de muchas empresas, de muchos negocios que optaron por modelos diferentes, ¿no? Entonces, y ahí te enfrentas nuevamente a cómo, ¿no es cierto?, el propietario de los inmuebles es capaz o a veces es incapaz de reconocer esa realidad en la otra parte y de cambiar. Normalmente el propietario está más bien
en una mirada de ir subiendo, ir presionando, porque tu negocio va a ir evolucionando, la inflación, etcétera, y tú vas ahí ajustando y ajustando y ajustando duro, y esa es tu mentalidad. ¿Cómo hago ahora para sacarle un poquito más en este contrato nuevo? Sobre todo negocios de largo plazo, ¿no? Restaurantes. Pero acá te enfrentabas a un escenario radicalmente diferente. ¿Cómo haces para no perder a tu cliente? Tal ¿No? Y cual. alguien dice, no, ya vendrá alguien a alquilármelo. No, señor, no. En un momento de pandemia, los locales está, así como está en juego la vida de ese negocio, también está en riesgo, ¿no es cierto?, la viabilidad del negocio de renta de un inmueble. Entonces es muy importante allí evaluar las cosas con bastante criterio de realidad. De hecho, la gran mayoría de restaurantes ha cambiado su modelo de negocio, ¿no? El tema del delivery ahora es un elemento estratégico y hay empresas que ahora lo único que hacen es delivery, ¿no? Entonces, Minimizan los costos fijos, ¿no? sí, Minimizan los costos fijos, pero es duro, es difícil, te toma un día, 2 días para reflexionar sobre eso antes de responder, ¿no? Yo diría, no responder nada, analizar un poquito y decir, ok, ¿cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi plan C? O sea, ¿qué hago? O sea, prefiero bajar mis precios y tener un cliente y voy a tener un ingreso recurrente a no tenerlo. Y ese era un mito. Hemos hablado 2 años de pandemia y pasaba que la gente no se recuperaba en esos locales, ¿no? Y entonces tenías que aceptar. Incluso habían alquileres en los cuales te decían, señor, tengo que irme porque no tengo cómo pagarle. Tal cual. no Entonces hay otra. te quedabas con la comisión, te quedabas con el depósito, pero tenías que seguir avanzando, ¿no? Y Pero quiero reforzar lo que has dicho, ¿no? A veces llegas a unos escenarios que te sobrepasan y tal tienes que ser cual. también, tienes que ser también humilde, ¿no? Decir, mira, me estás planteando un tema, necesito pensarlo, necesito un poquito de tiempo, reunámonos la próxima semana. Hay que ser humilde y transparente. A veces el escenario cambia tanto que tampoco eres mago, ¿no? Por más preparación y por más horas que vuelos, a veces necesitas replegarte, hacer tus números, o sea, planificar. Y hay que ser transparente con eso. Normalmente en muchos, por ejemplo, de estos procesos de renegociación de contratos de alquiler se han hecho en 2, 3, 4, 5 reuniones, ¿no? Te reúnes con los socios, socios que a veces ni los conocías, aparecen porque es un momento crítico, ¿no? En la vida de un negocio. Sí, sí. Y la información también es importante, ¿no? La información de la competencia, visualizar escenarios, plan B, plan C, pero y la forma también, cómo transar en esta negociación, porque nosotros somos seres humanos, ¿no? Y por lo tanto, un mal comentario a veces te tira al piso, y me ha pasado, un mal comentario y me ha tirado al piso un alquiler. No le Sí, cayó bien. sí, 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 Entonces sí. digo, no le cayó bien. Entonces, el tema cultural también, Manolo. Bueno, para ir terminando la entrevista, Manolo, ¿qué hábitos nos recomendarías para evitar estas trampas y estos mitos a los negociadores? Negociamos todos los días, todo el día, con tu vasta experiencia, ¿qué nos podrías decir? 2 o 3 Bueno, tips que pudiéramos llevarnos de todo esto como conclusión de todo lo que hemos hablado. mira, varias cosas, ¿no? Una que ya la hemos conversado y es varias veces la venimos diciendo, prepararse. Toda negociación requiere de una preparación, de una planificación y coges tu hojas, tu lápiz y empiezas a escribir, ¿no es cierto? Cómo vas a enfrentar esa negociación. Eso es muy importante. Eh, lo segundo, en equipos de ventas, ¿no? En equipos de ventas hay vendedores que a veces le rehuyen a los clientes difíciles y dicen, no, no, ese atiéndelo tú. Al contrario, al contrario. Al Esa es la contrario, gran oportunidad que tienes de aprender, de crecer. Entonces, en equipos de ventas, buscar justamente atender esos clientes difíciles, que te van a dar una experiencia, unas horas de vuelo, un recorrido que los demás no van a tener, ¿no? Entonces es sumamente importante el buscar, ¿no es ciertamente, estar presente en aquellas negociaciones muy complejas, muy difíciles. Yo he aprovechado algunos trabajos algunas veces porque me llevaban a escenarios donde sé que otras personas no van a estar, ¿no? Entonces, buscar esos escenarios de negociación. Y en equipos de ventas también aprovechar el intercambio de experiencias, aprender de los mejores vendedores, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, ¿no? Entonces, ahí no es tan difícil identificar al mejor, los números hablan por él.
Entonces, en algún momento, oye, me gustaría acompañarte, ¿no? Ahora que hagamos equipo, ¿no? Entonces, rodearte de los mejores, eso también ayuda mucho. No de tu amigo necesariamente, con quien te lleva bien, con quien te ríes más, no, lo que tú decías, ir a aquel que te va a nutrir, buscar esos espacios de aprendizaje. Yo con esas tres cosas bien aplicadas me doy por bien servido y creo que marcan un derrotero de largo plazo para aquellos que tienen que negociar de manera regular. Excelente, ¿no? ¿Cómo clonar a estos mejores, a estos mejores elementos en ventas, ¿no? Yo le llamo clonar, ¿no? O sea, porque tienen algo en común y eso lo adaptas y también los puedes empoderar haciendo que ellos hagan un coaching operativo con los nuevos, ¿no? Y vas nutriendo a la gente de su experiencia. Muchas gracias, estimado Manolo. Ha sido un honor, un gusto y un privilegio estar contigo. Nos has ilustrado y hasta la próxima oportunidad. Te Muchísimas invitaremos. gracias. Chao. Bien, amigos, hemos tenido una entrevista con Manuel Bernales, experto en negociación. Los invito a nuestro seminario Plan Comercial y Gestión de Cuentas Claves los días 16 y 18 de mayo. Hasta pronto.